Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver de la estación de almacenamiento la programación de PLC. Entonces, yo, por ejemplo, puedo pasar automático y puedo poner en marcha, es decir, va a rellenar el almacén, ¿vale? ¿Cómo lo va a rellenar? Pues en función del color, como vemos aquí, hay una serie de movimientos que hace que el sistema sea un poco más complejo, pues como pueden ser el giro de las pinzas, la apertura y cierre de las pinzas y las traslaciones en altura, en, en, anchura y en profundidad. Eh, entonces, bueno, pues a esto se le suma pues que tenemos 6 bandejas en el almacén y piezas de 3 colores en función del color de la pieza. eh, pues le he asignado unas bandejas u otras. Por ejemplo, las piezas de color rojo les he asignado las bandejas 1 y 2, las de color verde la 3 y la 4 y las de color gris la 5 y la 6. Entonces cuando se llene la bandeja 1, pues pasará a llenarse la bandeja 2 de las piezas de color rojo. Cuando se llene la de la 3 de la verde, pasará a llenarse la de la 4. Y cuando se llene la de la 5 de la gris, pasará a llenarse la de la 6. Y cuando 2 bandejas de estas estén, una pareja, estén totalmente llenas, por ejemplo la 1 y la 2 o la 3 y la 4, la 5 y la 6, pues entonces se quedará parado el programa. Vamos a seguir que se vaya llenando poco a poco y mientras tanto voy explicando. En primer lugar he definido eh, un proceso de grafo de control general que puede estar en alarma, manual, automático parado, eh, automático en marcha o automático vaciando. Si está en automático parado, de aquí se activa la salida automático, la de paro y después parpadeando la de marcha y la de vaciado. Desde el automático parado, pulsando el botón de marcha, bueno, esto realmente es la 3. Entonces si está en automático y está el marcha parpadeo y el vaciado parpadeo y está el paro también, vale, que estamos en la 2, estamos en la etapa 2, con lo cual es esto. Si pulsamos el marcha pasa a la etapa 3 y si pulsamos el vaciado pasa a la etapa 4, vale. Luego en la etapa 3 lo que hace es pues estar en marcha, es decir, llenando hasta que se le pulse paro, y en la 4 está vaciando hasta la que se le pulse paro. Cuando se pulsa paro, estando en la 3 o la 4, pasa a la 2. Si está en la 1, en la 2 o en la 3, es decir, que está en no alarma, si se pulsa la seta, pasa a la 0. Y si está en la 2, en la 3 o en la 4, vale, está en automático, pues si se pasa a manual, pasa a la 1. Bien. Tenemos el control de llenado automático. ¿Cómo llenamos? Bueno, pues en principio esperamos que llegue la condición de marcha. Una vez que llega la condición de marcha, pasamos a reposo. ¿En reposo qué hacemos? Pues le decimos reset de la carga y descarga, es decir, para que no suplemente en la I, y después abro la pinza también y espero a la pinza abierta. Después, en la de reposo, X en reposo, eh, saco la salida de X en reposo y espero a que esté en reposo. ¿Por qué esta secuencia? Bueno, pues en primer lugar, abierta por si está cerrada con una pieza recogida. En segundo lugar, se va a la X, que lo único que hace es retraer el brazo a reposo. Y una vez retraído el brazo, ya puede rotar la pinza y demás, que no va a golpear con nada. Entonces, la pinza la rota a reposo y la Z
la pone en reposo. La Z es el movimiento horizontal de la, digamos, del 1 al 4 mirando en el almacén, eh, o bueno, va de más del 1 al 4, es desde carga hasta descarga, ¿vale? Pasando por el almacén. Y después lo que es la fila I, pues va en altura, ¿vale? Con lo cual, lo primero que hacemos es recoger, después centrar y después fijarlo en altura. Después crea una pieza, ¿vale? Durante un tiempo. Entra el motor de entrada hasta que la pieza llega a la fotocélula de carga, ¿vale? Además, activa el sensor de inicia. El sensor de inicia, bueno, pues una vez que ha llegado a la fotocélula de carga del color inicia, ya ha recogido el color, ¿vale? Ahora calcula según el color y según lo que tiene en las bandejas, la fila, la bandeja X y la bandeja Z, ¿vale? Y entonces, si la fila resultante es mayor que cero, pasa a la siguiente etapa y si no se quedará ahí, ¿vale? Esperando al paro. Ahora recoge el rota, es decir, se pone a reposo, rotación. Después pasa a recoger la fila I a la posición de recoger. A ver, el rota se pone en la posición de recoger, es decir, tiene que seguir la línea de la rampa de entrada, ¿vale? Para recoger la pieza. Entonces lo primero que hace es rotar la pinza para que cuando baje a la pieza no golpee a la pieza ni a nada, ni a la rampa, ¿vale? Porque va a bajar rotada y así la pieza la coge en el mismo, o sea, digamos en el mismo sentido que la pinza. Una vez que ha girado ya la pinza a la posición recoge, la I baja o sube, baja a la posición recoge, ¿vale? Si tuviese que subir, subiría. En fin, se dirige a la posición de recoge en I. Después, carga-descarga lo activa. ¿Para qué? Para que desde esa I se eleve un poco, ¿vale? 0.2. Una vez que activa la I, ya puede moverse en Z y en X para posicionarlo en las coordenadas, digamos, de recoge. Y una vez que ya las ha posicionado en X y en Z, quita ya la carga-descarga para llegar ahí. ¿Vale? Que el I lo hace con un set precisamente para eso. Una vez que llega a la posición I, ya está en X y Z, ya está en la pieza entre las pinzas, cierra la pinza. Cierra la pinza y entonces reset fila y recoge, es decir, quita la I. Vale, la tenía activada por el tema de carga-descarga, ahora ya la desactiva porque ya no requiere nada de eso. Entonces, bueno, aquí tenía lee tipo de pieza, pero esto ya lo hago arriba, ¿vale? Lo hago arriba cuando ha creado motor de aquí, en el sensor de color de inicia, ¿vale? Entonces esto lo hago arriba. Este ya simplemente reset, esto será reset eh, a la I, ¿vale? A la fila I. Bien, esto será no deo fila I, ¿vale? Bien, entonces bandeja a reposo, entonces la fila I la pone en posición reposo, ya va con la pieza, ¿vale? Ya ha cerrado la pinza, va con la pieza, va a reposo en I. Y una vez que lo tiene en I en reposo, con la altura ya necesaria, pasa a la X y activa el carga-descarga para que suba un poco con respecto a la I. Y después rota la pinza a reposo y pasa a hacer un reset de recoge la I, que ya la había hecho antes, ¿vale?
Bien, y ahora ya se dirige a la fila. Se dirige a la fila de la 1 a la 6 al almacén, a la fila I en altura. Después se dirige a la bandeja de la 1 a la 4 y después ya saca la X, ¿vale? Empezará cargando la 2 y después continuará con la 1. Y ya quita el reset de carga-descarga que lo había activado aquí en set, ¿vale? Carga-descarga la ponía así a la vez que iba eh, a la vez que iba a reposo. Bien, entonces le hace un reset de carga-descarga y lo sabremos porque ha llegado ya a la fila, ¿vale? A la que le habíamos hecho un set, pues que se lo hemos hecho aquí, pues aquí pues ha llegado a la fila, ya, otra vez, ha bajado, o sea, ha entrado con la pieza por encima, baja y una vez que baja abre la pinza, hasta pinza abierta, y ya una vez abierta ya se va a reposo en la X, se va a reposo en la Z, quita ya la fila y se va a reposo en fila columna. Entonces ya se vuelve al proceso, ¿vale? En la 30 vuelve a inicio. Si está de la 1 a la 30 y no está en automático, que quiere decir o bien que han pasado a manual o bien que han pulsado la Z de emergencia, se pasa a la 0. El control del vaciado es similar. O sea, eso es en llenado, que posiblemente sí ya está lleno, ¿vale? Se ha encontrado ya con que las piezas rojas ya han llenado las dos primeras bandejas y después, pues bueno, las verdes y las grises pues están ahí sin más. Bueno, pues vamos a decirle ahora paro y le voy a decir vaciado y vemos cómo las vacía. Entonces si yo le doy al 3, pues vamos viendo que va recogiendo desde la última pieza que ha colocado arriba, ¿vale? Hasta la primera de abajo, ¿vale? Las vacía todas. Entonces va en orden, en lugar ya de ir 2-1, va 1-2, ¿vale? Porque claro, primero empieza a vaciar esta y después la otra. Entonces, si vemos aquí, las pinzas están horizontal, ¿vale? Horizontal viene, se dirige por encima, baja, recoge, aquí en la posición de reposo inclina y ya se va a la descarga. En la descarga activa el motor y destruye la pieza y así sucesivamente. Vuelve otra vez arriba, o sea, vemos cómo hace las maniobras. Vale, pues entonces vamos a explicar cómo está hecho el grafet. Espera condiciones de vaciado, entonces va bandeja X en reposo, rota la pinza a reposo, reset de carga-descarga, es decir, para que no suba por encima de la I marcada y abre la pinza. La bandeja Z a reposo y la I a reposo, con lo cual con todo esto tenemos en reposo todo el manipulador, ¿vale? Entonces calcula la celda a vaciar. ¿Qué será? Pues en la primera fila bandeja Z bandeja X, empezando desde la última, ¿vale? Y yendo disminuyendo, que se encuentre que no está vacía, pues nos dará ya la fila, la bandeja Z y la bandeja X. Cuando la fila sea mayor que 0, pues ya pasa, ¿vale? Entonces ya tenemos la fila, hace un set a la fila, ¿vale? Hasta que llega a la fila. Hace un set a la carga-descarga hasta que llega a la carga-descarga, es decir, ya se ha suplementado la Y, la I, la altura se ha suplementado por arriba para entrar por encima de la pieza. Después se posiciona en la bandeja en Z, es decir, en horizontal, eh, con el set carga-descarga, o sea, por encima, ¿vale? Y después llega se posiciona en la bandeja X, es decir, a la 2 o a la 1, y una vez que se ha posicionado ya totalmente en Y, más el suplemento, la Z y la X, quita el suplemento en Y y
eh, entonces cierra la pinza. Una vez que ha cerrado la pinza, hace un set de carga-descarga, es decir, le da el suplemento a la Y. Entonces recoge la bandeja X a reposo, es decir, se retrae el brazo, rota la pinza a la posición pinza-reposo, es decir, toma la inclinación, la pieza, porque la pinza la rota y rota la pieza, por supuesto, toma la inclinación necesaria para dejarla en la rampa de... no, perdón, aquí la pone en reposo nuevamente, vale, pues no pasa nada. Hace un reset de carga-descarga y además de la fila, con lo cual quita carga-descarga. Después pasa a reposo, que prácticamente es a la vez. Entonces rota la pinza a la posición de deja. Ahora es cuando la adapta a la posición de la rampa de salida. Una vez que la ha adaptado ya, posiciona primero en Z, es decir, se va encima de la rampa, pero sin llegar a sacar el brazo. Después, con la X, eh, se posiciona encima, justo encima de la rampa ya, y ya baja hasta deja, ¿vale? Hasta la I deja, que es la posición ya justo en la rampa. Ya la tiene en la rampa la pieza, entonces abre la pinza. Una vez que abre la pinza ya se va hacia reposo. ¿Cómo se va a reposo? Pues primero va con la X, pero con la pinza abierta, con lo cual ya no hay ningún problema. Después, y con la pieza rotada, con la pinza rotada, ahora quita la rotación de la pinza, la pone en reposo, quita la carga-descarga y abrir la pinza. Y entonces pone en Z en reposo, en I en reposo, con lo cual en este momento ya está todo en reposo, ¿vale? Y la pieza la tenemos en la rampa. Entonces activamos el motor de salida y la destrucción del WordPad durante un tiempo. Y después volvemos a inicio. Bien, pues esto es todo el proceso y aquí se puede ver cómo lo está haciendo, va descargando uno a uno, ¿vale? Bueno, pues esto, ¿cómo lo hemos solucionado en TIA Portal? Por supuesto, este es el proceso en manual. Después está el proceso en automático y, perdón, este es el proceso en automático. Después está el proceso en manual y después está el proceso pues de alarma y demás, ¿vale? Entonces en manual podemos mover todos los elementos, etcétera. Entonces vamos a ver cómo lo hemos programado en el PLC. En TIA Portal, lo primero que hemos hecho ha sido en el DBMEM, en entradas, pues tenemos todas las entradas digitales definidas, en salidas todas las salidas digitales definidas, que son bastantes, son del orden de 72 prácticamente, entradas analógicas y salidas analógicas, ¿vale? Y ahora en la memoria, tenemos el graph general, el graph automático o de llenado y el graph de vaciado. Y después tenemos que nos va a guardar la fila a donde se va a ir, la bandeja en X, la bandeja en Z y este contador que al final me parece que no lo he utilizado. Después tengo un array de almacén del 1 al 6 en Y, del 1 al 2 en X y del 1 al 4 en Z. Sabemos que lo podemos poner de 0 a lo que sea. Bueno, pues en este caso, para parecerse más a la numeración que le he dado yo, porque normalmente empezamos a numerar por 1, pues le he colocado del 1 al 6, del 1 al 2 y del 1 al 4. Entonces, esto es un array que tenemos este array, que si ahora lo visualizamos, pues estará prácticamente todo en falso y aquí nos dirá estos son los elementos que quedan. Ya se me acaba de poner este en falso que lo acaba de quitar, etcétera. ¿Vale? Ahora pondrá otro más
que será este, ya lo ha puesto en falso y así. Vale, bien. Entonces, tenemos los estados generales de alarma, manual, automático, parado, en marcha, o sea, en marcha o llenado, vaciado. Y tengo alarma A para saber la alarma que había en el ciclo, cómo estaba el tema de alarma en el ciclo anterior. ¿Para qué? Pues ahora lo veremos. Entonces, desde el main se me complica un poco más con respecto a lo anterior, pero vamos, tampoco hay ningún problema. Controlamos, traducimos y refrescamos las entradas y salidas digitales y analógicas. Llamamos al control general, digamos, del armario. Si está en manual, vamos al proceso manual. Si está en automático, vamos al proceso automático. Si no está en automático, ponemos el grafo de automático a 0. Y ahora tenemos el proceso de vaciado. Si está en vaciado, vamos al proceso de vaciado. Y si no, ponemos un 0. Ahora, cuando se pone automático, bueno, cuando se quita alarma, ¿vale? Vacía la pila del almacén. Es decir, si estaba en alarma y se resetea, ¿vale? Si estaba en alarma en el ciclo anterior y ahora se resetea, cojo desde la fila 1 hasta la 6, desde la bandeja X1 hasta la 2 y desde la bandeja Z1 hasta la 4, almacén de fila bandeja X, bandeja Z igual a falso, es decir, la vacío, ¿vale? Y alarma A la igualo a alarma, para que solamente se nos vacíe una vez. Esto puede ser más o menos importante que para que no lo esté haciendo todo el tiempo. Y después, si está en alarma, llama al módulo de emergencia. Vale, pues vamos a ver. El módulo de entradas y salidas digitales es el de siempre. Refresco las entradas digitales, pues el valor que nos llega por la entrada lo pongo en memoria. En este caso, pues hay bastantes. Después, las salidas digitales, lo que tengo en memoria, lo asigno a la salida digital. Entradas analógicas, lo que me llega por la entrada, lo asigno a memoria. Y salidas analógicas, lo que tengo en memoria, lo asigno a la salida analógica. Bien, vamos a ver el proceso. Este sería el control general del armario, ¿vale? El control general del armario, en donde el graph sería este, ¿vale? Pues entonces yo le digo, si está en 0, se pulsa el reset y no hay seta, pasa al 1. En 1, si se pulsa automático, pasa al 2. En 2, si se pulsa en marcha, pasa al 3. En 2, si se pulsa vaciado, pasa al 4. En 3, si se pulsa al 4, pasa al 2. Y en el, si se pulsa a paro. Y en el 4 también. Y ahora, si es mayor o igual que 2, es decir, que está en automático, si se va automático se va al 1. Y si no está en emergencia y se pulsa la seta, se va al 0. Salidas digitales, vale, pues alarma automático, manual, que esto ya vemos es el BT alarma, bueno, BT botón, digamos, la botonera. La sirena, el automático, el manual, los pilotos de automático manual, el piloto de reset, el piloto de marcha, el piloto de vaciado, es decir, el piloto de marcha cuando se encenderá. Pues o bien cuando está en marcha, se enciende fijo, es decir, de carga, o bien cuando está en paro, pues con un clock de 2 hercios, ¿vale? Es decir, de forma intermitente. El de vaciado, pues lo mismo, en lugar de cuando está en marcha, cuando está vaciado, o bien en paro con el clock. Y después el de paro, pues cuando está en paro. Ahora, ¿cuándo está en alarma? En la etapa 0. ¿Cuándo está el manual? En la 1. ¿Cuándo está en automático? De la 2 a la 3. Será a la 4. Será a la 4. Es decir, si es mayor que 2 está en automático. Y ya está. Ahora, en paro en la 2. Y en marcha en la 3. Y en vaciado en la 4. Y ya está. Bueno, esto lo paso al simulador y ya está. Porque esto lo único que implica es el piloto, pero bueno, son detalles. Cuando está en emergencia, pues entonces nunca activo las salidas, o sea, las salidas las desactivo todas, ¿vale? Cuando está en manual,
con la entrada digital del botón, ¿vale? Del motor de entrada, el motor de salida, de reposo, de cada uno de los botones, que tiene unos cuantos, ¿vale? Pues activo la luz del piloto correspondiente, sea del pulsador, en el caso de si sea del pulsador, y la activación correspondiente, pues el motor de entrada, pues el motor de salida, ir a reposo, ir a fila 1, 2, 3, a lo que sea, ¿vale? Y después ya tenemos el proceso automático, que el proceso automático hacemos lo siguiente. Cuando está en la etapa 0 me voy a poner la Excel en la otra pantalla para no perderme. En la entrada 0 espera condiciones y todo el reposo. ¿Qué condiciones? Marcha. En la etapa 1 espera, o sea, lo que hace es reset de carga, descarga y abre pinza hasta la pinza abierta. En la etapa 2 pone la bandeja X en reposo hasta X en reposo. En la etapa 3 pone la pinza en reposo hasta pinza en reposo. En la etapa 4 pone la bandeja Z en reposo hasta Z en reposo. En la 5 pone la Y en reposo hasta el reposo. En la 6 lo que hace es crear pieza durante un tiempo que crea. En la 7 lo que hace es poner el motor en marcha y el sensor el sensor de color inicia el sensor de color para que saque la foto para el color de la pieza y espera a la fotocélula en carga. En la etapa 8, si o sea, se calcula la fila, columna, o sea, se calcula todo, ¿vale? La fila, la bandeja X y la bandeja Z. Si la fila es mayor que 0, quiere decir que hay un hueco para esta pieza, pues entonces pasa a la siguiente y si no, ahí se quedará esperando al paro y que lo saque de aquí. En la 9 pone la pinza en la posición rota recoge, ¿vale? O sea, rota la pinza a la posición recoge para que recoja la pieza en el mismo con la misma rotación que lleva la rampa. En la 10 lo pone encima de recoge en Y. En la 11 selecciona carga descarga para que la Y suba arriba. En la 12 ya pone en Z, en la posición Z, y en la 13 en la posición X. Ya tenemos en la X y Z, pero con la Y levantada. En la 14 espera, en la 14 carga descarga lo pone a no, y entonces lo que tiene que mirar si la I está en posición de recoge. O sea, al decirle no, baja la pieza hasta la posición que le hemos colocado antes y tiene que estar en recoge. En la 15 cierra la pinza, por lo tanto espera a la pinza cerrada. En la 16, una vez está cerrada la pinza, espera tiempo color. Bueno, ahí podría leer otra vez. El color en la 17, pero bueno, aunque lea otra vez, ya lo ha calculado arriba. Entonces esto lo he dejado ahí porque en un principio lo había dejado para leer ahí. Pero he visto que era mejor arriba y ya está. En la 17 pasa la bandeja I a reposo, en reposo en Y. En la 18 en reposo en X, es decir, ya va con la pieza sujeta. En la 19 la pinza rota pinza a reposo, es decir, para ponerlo igual que el almacén, en horizontal. Y en la 20 quita ya el fila recoge, ¿vale? Para en la 21, en función de la fila que se haya calculado, pues lo envía a una fila u otra y espera que haya llegado, ¿vale? En la 22 ya está en la fila, le da le da carga descarga para que suba por encima de la fila y lo posiciona en la bandeja, ¿vale? Todavía no ha sacado el brazo con la pieza, por lo tanto le da tiempo a subir y a posicionar. Una vez que ha posicionado en la bandeja,
enfrente de la bandeja, saca ya la pieza hasta la bandeja, ¿vale? Que puedes sacarla a la X1 o la X2. Y cuando ya está justo encima, entonces quita el suplemento de altura y espera a que esté a la altura de la bandeja. Y una vez que está a la altura de la bandeja, abre la pinza. Una vez abierta la pinza, pasa la X a reposo, es decir, retrae el brazo, pero como está a la misma altura, no pasa nada. Después ya pone en Z en reposo, ya se mueve horizontalmente, que no podía hacerlo antes porque si no haría un barrido con la pieza. Y después espera a que, o sea, quita la salida de I de la fila, porque lo tenía en set para poder leerla. Cuando quitase la activación del suplemento, entonces quita la salida de la fila y cuando está ya quitada, pone la fila I en reposo. Con lo cual pasa la I a reposo. Ya tenemos en reposo todo todo el manipulador y ya pasa a la etapa 30 en donde vuelve a la 0. Si está mayor o igual que 1 y pasa en el manual, se va a la 0 también. Control de tiempos en la 6, pues el tiempo de crea pieza, y en la 16 el tiempo color, que este ya lo podríamos quitar, pero bueno, lo dejamos ahí. Activaciones, si no está parado, motor de entrada en la etapa 7, porque este lleva un tiempo, el tiempo de... Bueno, lleva el tiempo hasta que llega a la fotocélula. Entonces, bueno, en la 5, 17 y 29 pasa la IA a reposo. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? En cada una de las etapas lo pasa a cada uno de los sitios. En la I, pues claro, de la 21 a la 27, incluidas, pues según a la fila que se le manda, pues se le da una orden de salida a una I o a otra. Y de la 10 a la 16 recoge la I, no la deja en ningún sitio, o sea, simplemente la recoge de la rampa del principio de recogida y no activa deja. Tenemos que darnos cuenta que todas estas salidas las llamaremos después desde otra función. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si se llama a la función FC proceso automático, no se llama a la función FC proceso vaciado. Por lo tanto, podemos activarlas desde un sitio y desde otro, que no interfiere una en la otra, ¿vale? Porque solamente ejecutará estas funciones si se le llama, si no, no. Y en manual también, y en emergencia también. O sea, todas estas salidas digitales se les activa en varios sitios. Bien, pero como no se le llama a varios sitios, sino se le llama solo a un sitio de cada sitio, que de cada cosa según esté en proceso, desde el main, pues ya está. Bien, en las etapas estas, pues va a reposo, bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Estos son todas las salidas. Y ahora calcula el destino. ¿Cómo calcula el destino? Vale, pues en la etapa 7 pone la fila, la bandeja X y Z a 0 y el contador a 0, que el contador luego ya no lo uso. ¿Vale? Empezaba utilizándolo, pero ya no lo uso. Entonces calculo el destino. En la etapa 8, ¿vale? Si la pieza es del tipo 1, la pone en la fila 1. ¿Por qué? Porque va a usar la 1 y la 2, ¿vale? Si es del tipo 2, en la 3, porque va a usar la 3 y la 4. Y si es del tipo 4, en la 5, porque usará la 5 y la 6. Pone bandeja Z y bandeja Z a 1 y bandeja X a 2. ¿Por qué? Porque la bandeja X, la 2, es la del fondo. Entonces primero llena la del fondo y luego la más cercana, ¿vale? Entonces, pone fin a false. Fin, lo he creado aquí. Fin, ¿vale? Igual que fila, bandeja X y Z, ¿vale? Entonces fin es un booleano y lo que son fila y bandeja son enteros. Vale, entonces, mientras no fin, a ver, esto tenemos que andar con muchísimo cuidado. El mientras no se debe utilizar demasiado, ¿vale? Normalmente yo no lo uso nunca. Siempre me las agencio de otra forma, pero tampoco está mal el verlo, o sea, no pasa nada. Pero vamos, debería estar casi prohibida esta instrucción, ¿vale?
porque te puede retener el programa aquí, entonces te saltaría el programa por timeout. Bien, sí, entonces tienes que tener la precaución de poner fin a verdadero en algún punto, ¿vale? Siempre. Entonces, si no tiene fila, columna, bandeja y bandeja, ¿vale? Que hemos empezado con un número, si no está, si no tiene dato en M almacén, en la matriz, en el array almacén de fila, bandeja, bandeja, entonces memoriza la fila a donde tengo que guardar el dato, la bandeja y la bandeja, ¿vale? En Z, en X y en Z. Después, si la fila es 2 o 4 o 6, es decir, que ya está en la última de las... Como le toca 2 filas por cada tipo de pieza, pues empieza por la 1 y termina en la 2, empieza en la 3, termina en la 4, empieza en la 5, termina en la 6. Y la bandeja X es un 1, es decir, y ha llegado a la pieza de más cerca, es decir, las dos piezas están llenas, y la bandeja Z es 4, es decir, ya ha pasado por la 1, 2, 3 y la 4. ¿Qué quiere decir? Pues que está llena un paquete de estos, un grupo de estas dos filas, la 1 y la 2, o la 3 y la 4, o la 5 y la 6, está llena ya. Entonces pone fin a 1 y saldría del while, ¿vale? Esto hay que hacerlo. Ahora, si no fin, es decir, si no ocurre esto, ¿vale? Pues entonces, si bandeja 2, incrementa, pasa al siguiente punto. Si bandeja 2, la pone en 1. Y si no es un 2, que quiere decir que es un 1, pues entonces incrementa la bandeja Z, es decir, empezaría con una Z, empezaría con una I, seguiría con una Z y después llenaría la bandeja X2, la bandeja X1 y después pasaría a la siguiente Z, es decir, de la 1 a la 4. Si la bandeja es menor que 4, vale, pues la pone le suma un 1 y pone la bandeja X a 2, ¿para qué? Pues para llenar 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2, 1, ¿vale? Y si no es menor que 4, entonces si la fila es 1 o 3 o 5, es decir, que se encuentra en la primera fila de las dos, correspondientes al tipo de paquete, al tipo de pieza, entonces pasa a la siguiente fila y inicializa las bandejas, pone la bandeja Z a 1 y la bandeja X a 2, ¿vale? Y así sucesivamente hasta que lo encuentre. Una vez que lo ha encontrado, es decir, cuando ha salido de aquí ha podido salir o por aquí, por fin igual a 1, o por fin igual a 1, ¿vale? En este caso habrá salido porque ha encontrado que no está lleno, que está vacío, ¿vale? En la fila bandeja X, bandeja Z está vacío. Por lo tanto, es la primera posición vacía que encuentra para este tipo de pieza y sale por aquí, ¿vale? Con vacío. Y si no, está lleno, ¿vale? Pues entonces, si fila mayor que 0 y bandeja X y bandeja Z mayor que 0, quiere decir que las ha memorizado aquí, es decir, que ha encontrado una vacía, entonces coloca un verdadero en el almacén y además sale con n fila mayor que 0, con lo cual va a continuar el proceso. Y si no, sale con n fila igual a 0, con lo cual se va a quedar parado. Esta es la carga. Y ahora la descarga o el vaciado sería este. Aquí es similar a la carga, pero un poco más sencillo. Un poco más sencillo porque no tengo que calcularme el tipo de pieza ni nada, sino simplemente tengo que mirar si hay pieza en la bandeja o no. Bueno, es más sencillo. En cuanto al proceso normal es igual, pues espera en el gracio de vaciado, cuando es un 0 espera a que se le dé la orden de vaciado, y entonces ya pues cuando es un 1 espera, o sea, se va a reposo la X, se va en la rotación de la pinza a reposo, abre la pinza para dejarla abierta para quedarse todo en reposo, en la Z en reposo y en la Y. Aquí ya tenemos todo en reposo. Una vez que está en reposo,
se calcula a ver cuál es la primera pieza que tiene que quitar, entendiendo como la primera la última, es decir, la que esté en la fila más alta y la Z más alta y la X más baja, claro, porque la baja es la que más cercana está, no va a coger la posterior, sino que tiene que coger en orden. Entonces, si es mayor que 0, es decir, si en el cálculo del grafo vaciado cuando es 6 nos da resultado la fila que sea, pues quiere decir que nos ha dado la fila, el X y la Z. Vale, pues en bandejas. Entonces, cuando es 7 se posiciona en fila. Cuando es la 8 incrementa para entrar por encima. Cuando es la 9 posiciona en Z y después posiciona en X y después vuelve a decrementar, con lo cual se vuelve a posicionar en fila. Mira que está posicionado en fila. Una vez ya que está rodeándola con los brazos, con las mordazas, con las pinzas a la pieza, ya cierra la pinza y la eleva, ¿vale? La eleva con respecto al I y después manda la X a reposo. ¿Por qué la eleva? Pues porque ya no va en vacío, sino que ya va con una pieza. Entonces, si mandase la pieza a reposo en la X, ¿qué ocurriría? Que tropezaría con el propio almacén, ¿vale? Porque tiene un poco de hundido. Bien, entonces llega a reposo. Cuando está en reposo, pone la rotación de la pinza en reposo, nuevamente que ya estaba. Entonces quita la I y pone la I en reposo y ya tenemos en reposo lo que es el almacén, o sea, el manipulador con la pieza sujeta. Entonces en la etapa 17, una vez que ya tenemos todo en reposo, roto la pinza a la posición de deja para adaptarme a la rampa de salida. Después lo llevo en Z a la posición de deja, después en X, después en Y. ¿Por qué en Z, en X y en Y? Pues para no tener que suplementar en altura, sino que voy por encima porque la posición de reposo está encima, pues ya lo puse encima de la posición deja y entonces pues ya voy cómodamente y bajo, una vez que llego allí, bajo en la Y a su posición. Entonces, una vez que ya está en la posición, puesta la pieza encima de la rampa, abro la pieza. Una vez abierta ya pongo la posición X en reposo, que lo único que hago es recoger el brazo. Una vez puesta en reposo ya pongo la rotación de la pinza en reposo para ponerlo en horizontal. Miro que está abierta en la 24. Realmente lo único que hago es reset de carga, de descarga de O y abro pinza otra vez. Bueno, bien. Después paso en Z en reposo, paso en I en reposo y después lo que hago es ya pongo en marcha el motor de salida y destruyo el WordPad durante el tiempo de salida. El tiempo de salida lo pongo muy bajo, 2 segundos con uno me valdría, pero es por ponerle un tiempo. Porque además el destructor lo he puesto desde arriba, con lo cual pues ya está. Porque tenía idea de haber llenado esto de piezas, pero por no complicarlo más, que es bastante largo. Cuando llego a la etapa 28, pues entonces paso a la 0 nuevamente y también si está en automático, ¿vale? Y desaparece el vaciado, pues voy también a 0, es decir, que se pulsa el paro o se pasa a manual. Bien, las salidas se repiten exactamente lo mismo, pero ya con el grace de vaciado, ¿vale? Bueno, esto ya básicamente es igual. Entonces ya nos faltaría, aquí hemos visto el funcionamiento en automático, podemos ver el funcionamiento en manual. El funcionamiento en manual, yo tengo aquí una chuleta para saber eh, cómo están cada uno de los pulsadores y demás.
Bien, yo puedo poner la fila I en reposo, que ya está en reposo. Puedo poner a la fila I1, que ya vemos que está más baja que reposo, fila I2, fila I3, fila I4, fila I5, fila I6. Vale. Ahora, la fila en recoge, que es a la altura de donde está la pieza, la fila en deja, ¿vale? Y teniéndola en una posición, si pongo carga-descarga, se me sube, y si lo quito, se me vuelve a bajar, ¿vale? Que esto es el suplemento que decíamos, que normalmente lo usamos aquí, por ejemplo, en la fila 1 o en la fila, por ejemplo, 3, me da igual. Con la carga, descarga, suplemento en altura, ¿para qué? Para entrar por encima, ¿vale? Bien. Bueno, pues si ahora le pongo aquí, como no está memorizado en ningún sitio, se me va abajo. Por eso le tengo que hacer un set en donde esté. Porque si activo esto, como vimos ya en el tutorial pasado, que si se activaba este botón, es decir, esta entrada digital, pues se nos iba a donde estaba más un offset. Pero si donde está pedido es nada, pues será el 0 más un offset, o el 0 menos, o sea, simplemente el 0. Bien, ahora en la X. En la X está la posición de reposo, está la posición X1, está la posición X2, está la posición X de recoge y la posición X de deja, que aproximadamente coinciden. Lo dejamos en reposo. Vale, ahora la Z en reposo, que es ahí donde está, puedo ir a la Z1. Bueno, si le pongo en la X1, por ejemplo, o en la X2, la X1 sería esta, ¿vale? Lo veremos mejor. En la Z1, Z2, Z3 y Z4, ¿vale? Y ahora Z en posición aquí, de recoge pieza, y Z en posición de deja pieza, ¿vale? Que está aquí a la derecha. Es decir, aquí o aquí. Bien, entonces si yo le pongo la Z en reposo, que será esta, pues se me queda ahí. Y si yo le pongo la X en reposo, se me queda ahí. Vale. Una vez esté ahí, puedo coger y el motor de entrada, activarlo. No se ve nada porque como esto está en el tope, el motor de salida también. Y ahora aquí la pinza, cierro, abro, ahora rotar en reposo, que está en reposo, para recoge, ¿vale? Se pone en posición de rotación aquí, lo vuelvo a reposo, en deja, está prácticamente como en recoge, y lo vuelvo a reposo, ¿vale? Y después ya el color, que se me enciende la luz también, ¿vale? Y aquí ya tenemos el automático, el marcha de llena, el paro y el vacía. Entonces con esto ya estaría completo todo el programa. Si lo paso la seta, pues con el reset se me pone en donde esté, en automático se me ponen los dos en parpadeo y está en paro, ¿vale? Mientras no le pulse a uno de los dos. Si le pulso descarga, pues nada, no hace nada porque está descargado, no tiene nada. Entonces le tengo que pulsar paro y pulsarle carga. Ahora, ¿qué ocurre? Pues bueno, que había una pieza aquí, se genera otra, no pasa nada. Está roja, la siguiente es verde, pone el motor en marcha, hace la foto, lo coge, se adapta, lo pone la pinza plana, la sube a la verde y así sucesivamente. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que les quería enseñar hoy. Este tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.